Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Menzies, ayer y hoy. Cuando el Papa argentino concurrió al Congreso de los Estados Unidos y fue ovacionado varias veces, se consideró a John Biden como, en ese momento senador, uno de los católicos que había intentado dentro del Partido Demócrata de convencer a los propios y a los republicanos de la necesidad de escuchar al Papa argentino. Y así transcurrió entonces una jornada inolvidable donde el Papa, hablando en inglés, recibió varias veces el aplauso de los que lo estaban escuchando, representantes y senadores de una de las potencias del mundo. Y John Biden es católico activo. Ahora, una cosa es ser católico activo y otra cosa es confundir la política y los negocios con las determinaciones que después puede tomar el presidente Biden hacia el país natal del Papa. Y ha propuesto como embajador de su país en la Argentina a una persona que es una activista no del catolicismo, sino de la comunidad judía. Y este activista de la comunidad judía, que es un abogado, además es un especialista en pleitos complejos. Tiene un estudio, un buffet en Dallas, porque es de Texas, y de hace mucho tiempo trabaja en negocios y en pleitos muy complejos. Entre ellos, los que hacen, por ejemplo, los acreedores o tenedores de deuda. Y este hombre, que se llama Max Stanley, como para recordar el nombre del puerto de Malvinas, va a hacer un poco el papel del embajador malo que viene a cobrar las cuentas, que en el momento anterior los republicanos le entregaron abiertamente para ganar una elección a Mauricio Macri, lo endeudaron a él y a la Argentina. Macri no solo perdió la elección, sino que firmó canallescamente vencimientos imposibles de levantar con cuotas de 18.000 o 20.000 millones de dólares de deuda en cada uno de los esfuerzos que tiene que hacer la Argentina para pagar a un Fondo Monetario Internacional que Néstor Kirchner había puesto en cero en su momento y que la Argentina no era para nada deudor de ese Fondo Monetario Internacional. Pero además, este Stanley ya abrió la boca en el Capitolio en forma bastante prepotente y dijo que se iba a interponer ante cualquier intento de los chinos de instalar en la Argentina su modo de comunicación. Ya cuando vino el responsable de la seguridad norteamericana a hablar con Fernández, la preocupación de Estados Unidos es que el 5G y el 6G, es decir, toda la tecnología de punta de las comunicaciones, sigan siendo vía norteamericana y no vía china, porque ellos saben que los chinos pueden manejar información de toda la sociedad nacional y no quieren perder lo que ellos manejan, justamente que es esa misma información. Pero además dijo, casi burlonamente de nuestro país, que nosotros éramos un buen bus turístico, pero que no le funcionaban las ruedas. Este hombre sarcástico y burlón, que además se lo reconoce como prepotente, es un militante del Partido Demócrata de hace muchos años y está siendo propuesto para que venga como embajador de los Estados Unidos a nuestro país, que por supuesto, como es norma y costumbre, aceptaremos, aunque tenemos la posibilidad de decir que no se le aceptamos sus cartas credenciales y que nos manden otros, pero como eso no va a pasar. Y entonces tienen que saber el gobierno de Alberto Fernández que le van a mandar un inspector para que se hagan todos los deberes necesarios para cumplir con el Fondo Monetario Internacional, pero además usando, como han usado siempre, la deuda para extorsionar políticamente, porque ya dijo este Stanley, antes siquiera de que el Senado le apruebe su pliego de los Estados Unidos, ni que Argentina le dé el placer, que va a instar para que Argentina se defina y rompa con Cuba, con Venezuela y con Nicaragua, y que se encuadre dentro del sistema norteamericano de la lucha contra esos países. Es decir,
más injerencia imposible. Todavía no es embajador y ya está diciendo lo que le va a obligar él a hacer a nuestro país. Este nuevo representante que manda John Biden es una demostración de que ni demócratas ni republicanos son mejores, son iguales, porque los dos representan al imperio, porque los dos defienden sus propios intereses y porque además siempre ha pasado históricamente lo mismo. Durante los gobiernos de dictaduras aparecieron los demócratas dándole créditos blandos para que los países se endeudaran. Y durante gobiernos democráticos en el continente aparecieron los republicanos, que eran los duros que cobraban. Bueno, ahora esto ha variado, porque el republicano fue el que endeudó, vía Mauricio Macri, a la Argentina, y ahora el demócrata viene para decir cumplan y paguen. ¿Y a quién mandan? A un representante con relaciones fluidas con el mundo de empresarios de fe judía, donde él es un activista de esa fe, es un hombre que tiene militancia, fue presidente de 6 años del Consejo Mundial, del Consejo Demócrata Judío de Estados Unidos. Además, Obama lo había nombrado al frente del Museo del Holocausto en Estados Unidos cuando fue presidente. Es un hombre que él mismo se define como activista judío y además como abogado especialista en pleitos difíciles. Bueno, ese es el proyecto de embajador que nos mandan. Es el nuevo Braden que la Argentina va a tener que soportar, vías de un gobierno que yo no sé si todavía son conscientes que más allá de este embajador que va a venir a apretar, vamos a tener sí o sí que vivir la realidad de un acto eleccionario que yo no sé si Fernández y el gobierno de Alberto Fernández está preparado para darse cuenta que las elecciones se pueden perder. Y que no es importante perder la elección del medio tiempo porque él tiene mandato para cumplir sus 4 años. Pero sí es importante, si se llegara a perder, no solo diputados, sino también la mayoría del Senado, y entonces, para poder conseguir leyes, haya que gobernar vía decreto de necesidad y urgencia. Y a partir de esa situación, ¿ustedes qué piensan que va a ocurrir si se repite el triunfo de la oposición con un embajador que va a estar detrás manejando justamente todo lo que la oposición haga, apoyando a ese sector opositor, por más que el sector opositor estuviera relacionado con Trump, más que con los demócratas, pero que evidentemente para Estados Unidos llega la hora de que Argentina se ponga a hacer los deberes que ellos quieren y que diga, sí señor, nosotros vamos a acatar lo que ustedes decidan. Y si no dicen esto, y si ustedes quieren coquetear con los chinos, nosotros le mandamos un embajador para complicarle la vida. Bueno, en esto estamos. ¿Cuál es el grado de conciencia soberana que tiene el gobierno de Fernández? ¿Cuál es el grado de capacidad para decir, no acepto las credenciales de este Stanley y se las rechazo, cosa que seguramente no va a pasar? ¿Y cuál va a ser entonces la posición que van a tener aquellos que suelen tocar el timbre de la embajada norteamericana muy seguido, que suelen ir a la fiesta de la embajada en la fecha de 4 de julio, cuando festejan su independencia, que suelen estar fotografiándose constante y permanentemente? Entre ellos, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que le gusta mucho ir a la embajada norteamericana. ¿Qué va a pasar con todo este andamiaje cuando llegue, si finalmente viene, Matt Stanley como embajador, que es el nuevo Braden, que ahora nos mandan John Biden? Eso sí, John Biden es católico, pero de Estados Unidos. ¿Y sabe cuál es el problema del Papa en este momento? La Iglesia norteamericana católica, la que más recauda, que está casi en un complot en simultaneidad con la parte vaticanicia italiana, que hace rato que no tienen un Papa, porque tuvieron un polaco, un alemán y un argentino, y entonces se han aliado, parte de ellos, con los Estados Unidos. ¿Saben por qué? Por los discursos del Papa. Los discursos contra el capitalismo, por la necesidad de que todos seamos iguales, porque en definitiva el Papa da síntomas de la doctrina social de la Iglesia, de aquel León XIII, de ese mismo León XIII, que nadie sabe explicar en el Vaticano por qué lo tienen escondido, y que hay solamente una pequeña relación en San Pedro de un confesionario que dice León XIII. Todo lo demás es muy
raro de investigar. Unos dicen que la tumba está abajo, otros dicen que no está allí. Nadie sabe dónde está León XIII, el Papa de los obreros. Y claro, y en Estados Unidos no le gusta el mensaje del Papa argentino, del Papa peronista, cuando le habla de la necesidad de luchar contra el abuso del capitalismo. Por eso, John Biden es católico, pero al estilo norteamericano, y el embajador que nos manda es un militante activo de la colectividad judía, muy vinculada a los tenedores de la deuda externa argentina.